Bien, segunda parte de tarot. bien. La última vez quedamos en el proceso de renacimiento, ya cuando la Inquisición se pone bastante fuerte y prohíbe el tarot por la simbología que tenía y por las imágenes paganas. Además, tenía el sacerdotisa, tenía la papisa en ese momento, tenía un montón de Sí, cosas tenía la papisa, la ¿no? Que papisa, esa le que estaba. y la papisa es un icono religioso bastante interesante, Sí, que sí. algún día podemos trabajar, que viene desde la papisa Juana, Sí, Juan sí, 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 el sí. inglés, y de ahí como que empieza a instalarse. Hay una cosa muy particular que para que el tarot lo tome, debía ser muy popular y un chismerío muy fuerte en la época para que esa imagen se instale dentro del tarot, que era Sí. algo que estaba vinculado a la alta alcurnia, a la Y de realeza. hecho, si tenemos que ponerle como si tenemos que descifrar la papisa en una palabra sola, es el secreto. Claro. O sea, Especialmente eso. claro, por eso si uno tiene que decir, bueno, el qué es la papisa, es el secreto. Bien. O Bueno, sea que, gracias a toda esta simbología y a los secretos que guardaba el tarot, la Iglesia Católica decide atacarla, prohíbe su reproducción, por lo tanto los artistas ya no trabajan más en ella y se queman o destruyen la mayor parte que se encuentra. Entonces vamos a seguir dos partes, vamos a seguir el tarot desde la Gran Quema hasta el principio del siglo XX y siglo XX hasta la actualidad, para marcar como dos etapas fundamentales. Una, la de redescubrimiento del tarot y otra, la de la masificación en lo que es su estética. En 1781, Antoine Couret, que era un monje suizo francomasón, paseando por ahí en la vuelta, redescubre el tarot a través de unos viajeros que estaban como jugando o adivinando en su momento. Estos viajeros pueden ser personas nómades de cualquier zona, pero posiblemente fuesen gitanos. ¿Por qué? Porque el gitano había pasado desapercibido por la Inquisición. El gitano usaba el tarot, pero a la Iglesia Católica no le interesaba mucho porque no lo veía como seres mágicos o poderosos, su cultura era irrelevante, para ellos eran mendigos y estafadores, por lo tanto la Inquisición no los toma en cuenta y es factible que entre sus pertenencias el tarot se salve y a través de ahí se esparza nuevamente por Europa cuando las cosas se calman. Este hombre, Antoine, se fascina rápidamente, pero saca conclusiones equivocadas, por decirlo de una manera. Creo que estamos de acuerdo que el tarot no tiene un origen egipcio, no, sí, no, no, yo soy segura que no. claro, especialmente porque no tenemos datos. No, claro. Y Antoine, en su libro Monet Remitifi, trata de hacer una conexión con Egipto. Una conexión que no tiene bases científicas, que no tiene ninguna prueba. Uno dice, el esoterismo, base científica. Y normalmente, por más que sea esotérico, tiene una base cultural que podemos Que rastrear. la sostiene. Claro, Sí, 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 no está totalmente. tomado del aire. En cambio, este libro, más sus otros 7 libros de esoterismo, son como grandes narraciones. Aparte, él hace una traducción donde genera que la palabra tar es la traducción de camino en el idioma egipcio y ot real, camino real, que estaba en los libros de Isis y otras cosas más ahí en la Sí, porque vuelta. como el Torah y el Claro, tarot, genera sí, le dan como todo un juego a la palabra. la misma combinación que hablábamos la otra vez, que tratan de transformar un juego de mesa en el tarot a través de la asimilación de palabras o la modificación. Exacto. Cosa que muchas veces no tiene mucha continuidad Sí. y no es factible No de se comprobar, sostiene. no se sostiene. Entonces, igual la teoría de él cae cuando 20 años después en Francia leen la piedra Rosetta y toda la traducción de las sílabas del idioma egipcio se presentan como tal y se puede empezar a leer jeroglífico. Bien, vuelta a instalar el tarot como un mecanismo de adivinación, rápidamente en Francia se hace muy famoso. Tenemos a Lenormand, Marie, que era una gran adivinadora, tarotista, que inició a Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte, en el arte adivinatorio, en la lectura de las cartas. Y rápidamente esto comienza a crecer. ¿Por qué? Y es importante tener una idea de por qué crece el tarot y por qué crece todo lo que sería la cultura esotérica o espiritual. En este proceso de tiempo, con las grandes revoluciones, se instala la ilustración. La ilustración es un pensamiento filosófico. ¿Por qué es importante esto? Porque en este periodo de tiempo la filosofía afectaba directamente al arte. El arte estaba vinculado no solo con la sociedad y la política, sino con los pensamientos a futuros. La ilustración, entre todas sus grandes características, y una que es rarísima, que es la racionalidad dura y pura, tenía la opción del libre creo.
Entonces las personas se sentían en la libertad de poder desligarse de la religión dominante, como era la Iglesia Católica, y poder comenzar a recordar o a reinventar o redescubrir las religiones paganas, las culturas paganas, las costumbres y las creencias. Entonces, en esta instancia donde se permite creer, el tarot cobra fuerza. Claro. Se arman un montón de logias, se arman un montón de tarot nuevos, de los cuales no tenemos muchos archivos, se inventan cientos de formas de leerlo y demás. ¿Por qué? Porque se empieza a investigar estéticamente cómo funciona, cómo se componen las cartas y cómo es su movimiento, porque la simbología de cada dibujo representa una situación de la vida de la persona que va a leer, lo cotidiano. Entonces, este proceso avanza. Ahí tenemos todo el periodo de redescubrimiento, desde 1780 por ahí hasta 1900, donde comienza a buscarse una nueva imagen. Ahí tenemos que en 1913 se contrata un artista, porque recordemos una cosa que es importante, los tarot del siglo XX tienen nombres de hombre. Sí. Pero sus creadoras son mujeres, y mujeres muy hábiles, mujeres que desarrollaron una cultura dentro del arte muy variada. Una de las cosas importantes con Pamela Colman Smith, que es del tarot Rider Smith, ella era una artista plástica muy importante en su época, de mucho volumen de creación, era escritora, formó su propia revista que duró 12 publicaciones, era vestuarista, era escenografista, y era una artista increíble en la pintura. Pero tenemos una cuestión muy importante. Ella era hija mestiza, mujer y mestiza, de una jamaiquina y una norteamericana. Era para perder todo. En 1900, y además era feminista, porque ella participó fervientemente en el movimiento sufragista inglés. Claro. Bueno, ella la contrata en 1913 y ella comienza a generar el tarot. Un tarot que vos me contabas hoy que tiene una gran diferencia con los anteriores, claro, porque especialmente hasta acá las imágenes del tarot eran los arcanos mayores con imágenes reconocibles, o sea, tipo el colgado, la muerte, ¿no? Había una imagen, pero los arcanos menores, o sea, del 1 al 10, Sí. era o el basto, un palito, Claro. la espada, una espada, el do de espada, dos de espadas. Sí. Ahora, este tarot es el primero que empieza a poner una imagen y darle el significado al 2 de espadas. Claro. Porque el significado, cuando uno enseña tarot y uno explica tarot, cuando vemos el 2 de espada del tarot de Marsella, está el simbolismo de lo que quiere decir. Ya está ahí. Pero claro, es mucho más difícil si vos no tenés unas bases esotéricas reales y un aprendizaje real, leerte el tarot de Marsella para acordártelo, porque las personas creen que se tienen que acordar y en realidad es un sistema que está perfectamente armado matemáticamente donde uno tiene que organizar ese esquema. Y ellos lo que hacen es darle como una imagen más visible, un 2 de espadas, una persona con ojos cerrados, con unas espadas así, le llaman la duda, la paz, le piensan a poner hasta nombres, ¿no? Claro. O sea, donde no lo tenía. Lo que hace Colman en este proceso es agregarle una connotación a la carta cuando no la tenía. Exacto. Ella lo que hace es digerir su significado, lo simplifica. A partir de sus... O sea, porque cada uno después... Por eso hay una diferencia. Si hay muchos tarot, no, hay muchas interpretaciones, pero la base es una sola. Sí, lo que ella hace es condicionar las cartas. Totalmente. Entonces hace que la lectura vaya direccionada. Exacto. De repente. Pero eso es una cuestión que se aplica en el siglo XX, porque ella era una gran publicista en algunos casos de cartelería y demás, y tenía una formación de direccionar a la masa de forma comunicativa. Totalmente. Una de las cosas que tenía importante Colman era que ella decía que el arte, o al menos sus cartas, estaban vinculadas directamente al arte. Por eso escuchaba a Beethoven, a Bach y a un montón de artistas, mientras ella hacía como una especie de concentración para que el universo la guiara. Ojo que esto no es solo de ella, sino, por ejemplo, Heathcliff Cliff, la creadora de la abstracción, la duquesa Dada y otras más, hacían exactamente lo mismo para poder entrar en un estado de trance y ahí conectarse con el arte a través del universo. Es una teoría que funciona muy bien a principios del siglo XX. A mitad del siglo XX tenemos la segunda composición, el segundo cambio estético, que tampoco es tan relevante, que es el tarot de Thoth, de Frida Bloxham, que ella lo comenzó a realizar en los años 60. Pero el tarot era tan importante en los años 60, en un momento dado, porque viste que todo tiene como un ciclo, ¿no? En este momento estamos viendo un ciclo muy, muy importante de lo que es lo espiritual, por decirlo de una manera, también en el arte. Entonces,
Este tarot, si bien se imprimió en grandes cantidades, de forma muy masiva y era muy aceptado por el público, también contó con grandes exposiciones. Se hicieron catálogos, no solo como tarot, sino que las piezas se vendieron como arte. Es que son divinas. Claro, entonces se generó todo un movimiento fundamental en el circuito artístico donde comenzaron muchos artistas a trabajar en imágenes del tarot y a comenzar a trabajar los arcanos como diferentes componentes del arte, ¿sí? Y después, cuando avanzamos un poco más, nos encontramos que en la actualidad hoy tenemos tarot de todo tipo, de Da Vinci, de Rafael, de otros artistas más, pero ellos no directamente lo crearon, pero sí Dalí. Dalí sí creó un tarot desde cero, en función de que fuese tarot. No una imagen que podía ser utilizada, sino que él agarra y genera un mazo nuevo. Esto le llevó un contrato. En Estados Unidos, donde estaba el apogeo del tarot, lo contratan para hacer las cartas. Bueno, Dalí, como toda persona del mundo del arte, hace una cosa, una otra, entonces se va derivando, se atrasa, y por primera vez llevan a un artista reconocido y muy famoso a juicio. Esto también va a marcar un antecedente para un montón de cosas que van a pasar después. Y lo obligan a terminar su trabajo. Le cancelan todas sus cuentas, lo dejan prácticamente en la bancarrota. Y como contrato fundamental, para que lo perdonen por su atraso, él debe firmar 20.000 copias. Son 250 mazos que él tiene que firmar de puño y letra para entregarlo al público. O sea, todas las cartas de Dalí están firmadas. O sea, sí. Yo tengo 2 o 3 mazos de Dalí porque se me van poniendo viejitos. Sí. Son una joya. Y cada carta tiene su firma. Tiene su firma. Hay que buscar, a veces está como hay que buscarla en la imagen, está bueno. Claro. Una de las cosas que es interesante de Dalí es que él se autoutiliza como el mago, y utiliza también a Gala y otros personajes, y va vinculando diferentes acciones. Napoleón lo pone mucho. Sí, también. Y va vinculando diferentes acciones y pinturas de diferentes épocas, tanto del clasicismo como del movimiento contemporáneo, en sus cartas para darle como una nueva resignificación. También hace algo parecido a lo que hace Pamela en algunos momentos, simplemente que él utiliza imágenes que ya tienen una fuerte carga Pero, emotiva. por ejemplo, cuando usa un rey o lo que sea, por ejemplo, si es el rey de bastos o es el rey de copas, él usa una persona del signo que corresponde. Claro. O sea, atrás del tarot de Dalí hay mucha investigación de Dalí sobre el tarot. Hay una cosa que el trabajo le lleva bastante tiempo, pero cuando uno ve el mensaje que quiere transmitir y lo analiza junto con lo que puede significar la carta, está muy bien relacionado. Incluso hace referencias y burlas todo el tiempo. La emperatriz es la reina de Austria, pero no le alcanza simplemente con hacer una connotación con ella, sino que después se burla de Duchamp y le hace unos bigotitos de Dalí como Duchamp lo haría con la Mona Lisa. Exacto. Y va generando también un montón de lenguaje propio. Incluso se tomó la molestia en algún momento de explicar un poco cómo podría leerse su tarot. Claro. Porque, vamos a hablar en serio, ego sobre ego, que era Dalí, era imposible que aceptara que su creación tuviese una connotación demasiado antigua. Tenía que también tener algo moderno. Claro. Y esto genera un gran cambio. Después él va a litigio, y en el 83 y en el 84 consigue las piezas. Y comienzan a imprimirlas en España nuevamente. Sí, porque está el museo. Claro. Y además hay muchas de esas piezas que se comienzan a imprimir que recorren el mundo como pequeñas litografías, como trabajos, pero que en realidad son las cartas de tarot. Es posible que mucha gente tenga algún cuadro o alguna imagen de Dalí bastante particular, como una especie de collage, y que en realidad sea una de las cartas que él realizó en ese periodo de tiempo. Sí. Porque hay que ver que son un montón, o sea, son muchas y él a cada una, o sea, es uno de los tarot más completos, ¿no? O sea, no sé si es el mejor para utilizar en una lectura. Capaz que no es el mejor para utilizar en una lectura. Claro. Porque en realidad es una obra de arte en sí misma, es exquisito ese tarot. Tiene mucho de él. Claro, y tiene, o sea, pero además es como que te pasea por todos lados, trae obras o sea, que si te gusta tenés que ir a mirar qué es esto que él trajo y por qué lo trajo, o sea, es muy lindo. Ahí hace acá por primera vez hace una conexión como bastante real con lo que es el mundo del arte o la historia del arte, porque él denota que no es simplemente un loco artista, tiene un conocimiento, un arraigo de lo que es la historia del arte muy fuerte, más allá de todo lo que sean sus entrevistas, su personaje como Salvador Dalí, que sabemos que era un personaje que él mostraba al público porque en la intimidad era otro tipo de persona. Hay un conocimiento muy fuerte y un entendimiento de lo que es
cada obra en su contexto sociopolítico. Totalmente. Entonces, porque cada carta es un arcano, es un mensaje. Y lo que lo utiliza, pero súper acertadamente, con conocimiento de la obra y conocimiento del mensaje del tarot.